Médico Blastos presenta la mejor presentación que se ha visto en la carrera. ¿Cómo dice la banda? Somos el equipo 4 y amárrense para que se sorprendan. Sonido. Sí, señor. Sean bienvenidos a Los Medicoblastos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Yo soy Yael Villarreal y aquí es donde descansamos sin leer de dejar de aprender. El día de hoy tenemos varios invitados especiales que me ayudarán a entender y a explicarles de manera breve un tema bastante interesante. Gracias por estar aquí el día de hoy y pues suerte de esos aplausos para Almaraz de la Rosa, Fernando, García Conde Lisbeth, Nava Barrera Rubén, Sánchez Cuello Guadalupe y Ocampo Villarreal Yael. Es un honor tenerlos aquí. Todos ellos son grandes doctores, expertos del tema, y nos hablarán sobre la neurotoxicidad, el cual es un tema muy interesante y muy importante. Antes de entrar en tema, me gustaría dar una pequeña introducción. Empezando por el sistema nervioso del cuerpo, se va a dividir en dos sistemas. El sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual está constituido por dos sistemas, el simpático y parasimpático. Y a su vez, el sistema nervioso central también está dividido en dos partes principales, el cerebro y la médula espinal. El encéfalo y la médula están constituidos por dos tipos de sustancias. La sustancia gris, formada principalmente por el cuerpo celular de las neuronas con sus prolongaciones, y la sustancia blanca, que está compuesta por otras prolongaciones que parten de las neuronas denominadas axones y que forman las fibras nerviosas. El sistema nervioso parasimpático está formado por todos los nervios que transmiten el impulso nervioso desde los receptores al sistema nervioso central y de este a los efectores. Las fibras nerviosas que parten del encéfalo se denominan nervios craneales y las que tienen su origen en la médula espinal se denominan nervios raquídeos. La función principal del sistema nervioso es controlar la transmisión neuronal y es realizada por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Las primeras son las responsables directas de la transmisión del impulso nervioso y las segundas son las encargadas de proteger y nutrir a las neuronas. Morfológicamente, podemos distinguir diversos tipos de neuronas, que son unipolares, bipolares, multipolares y piramidales. Sin embargo, en todas ellas se puede diferenciar claramente un cuerpo celular con unas expansiones denominadas dendritas y axones. Las neuronas establecen un simple contacto, que es la sinapsis, y esto puede ser entre sí o con otras células pertenecientes a otros tejidos distintos del sistema nervioso, tales como las receptoras de sensaciones o las efectoras. Estas uniones celulares se forman únicamente entre axón dendrita o entre axón y un cuerpo celular. Por lo tanto, el impulso nervioso originado penetra por las dendritas o el cuerpo celular y sale por el axón, el cual a su vez entra en contacto con la siguiente célula estableciéndose verdaderas cadenas celulares. Cada vez que se produce una sinapsis, se liberan neurotransmisores químicos que favorecen la transmisión del impulso nervioso. Las estructuras que observamos en este sistema son la corteza cerebral, el cerebelo, el tronco encefálico, el hipotálamo y el tálamo. A su vez, también encontramos el sistema límbico, el hipocampo, los ganglios basales y el cerebro. Ahora sí, ya entrando a lo que vinimos,
La neurotoxicidad es un término que hace referencia a aquellas alteraciones funcionales, estructurales y bioquímicas producidas en el sistema nervioso, que conllevan a la manifestación de diferentes clases de efectos adversos como consecuencia de una exposición a un producto químico. Esta definición conduce invariablemente a delimitar con la mayor exactitud posible el concepto de efecto adverso. Un efecto adverso implica un cambio que produce una desregularización o alteración del sistema nervioso. La naturaleza de dicho cambio puede ser neuroquímica, morfológica o relacionada con la conducta y puede manifestarse transitoria o permanentemente. Los xenobióticos o sus metabolitos responsables de este efecto adverso como resultado de la interacción directa del sistema nervioso se denominan agentes neurotóxicos. Ahora bien, por el contrario, si una sustancia no actúa directamente sobre el sistema nervioso, pero sí puede provocar alteraciones en él mediante la interacción con otros órganos, tales como pueden ser el hígado o los riñones, no debe ser definida como un agente neurotóxico. Por ejemplo, algunas sustancias carcinógenas como las aflatoxinas o también la dimetilnitrosamina producen cambios en el comportamiento, lo que implica un efecto neurotóxico. Sin embargo, dicho efecto no es un proceso secundario derivado del propio efecto carcinógeno que genera en las personas. El efecto adverso producido por el neurotóxico depende de numerosos factores, como son las propiedades físico-químicas del agente químico, la dosis recibida y la vía de exposición, así como de otros parámetros relacionados con los individuos expuestos, como son la edad, el sexo, el estado de salud general, los factores dietéticos o especial sensibilidad. Por otra parte, la sintomatología observada puede variar dependiendo de si la exposición es aguda o crónica, siendo en este último caso más complicado el detectar con cierta exactitud los síntomas que pueden producirse. Por ejemplo, el Lexano en exposiciones agudas a bajas dosis es un depresor del sistema nervioso central, dando lugar a dolor de cabeza y anoxia, mientras que a altas dosis puede causar estupor, confusión y un coma. Sin embargo, en exposiciones crónicas produce polineuropatías. La mayoría de los agentes neurotóxicos actúan tanto a nivel del sistema nervioso central como del periférico. Lo que afecta únicamente a este último son más fáciles de reconocer porque los síntomas observados son más específicos. La complejidad del funcionamiento y anatomía del sistema nervioso, su interrelación con otros sistemas y la falta de capacidad regeneradora de las neuronas dificulta en ocasiones el poder establecer qué tipo de mecanismo de acción emplea un agente neurotóxico. No obstante, las exposiciones a sustancias neurotóxicas pueden producir tres tipos de alteraciones principales. Las alteraciones sensoriales son una de ellas. En cualquiera de los 5 sentidos, una gran variedad de sales inorgánicas, compuestos organofosforados, compuestos de plomo, entre otros, van a producir la pérdida de las funciones sensoriales. Otro tipo son las alteraciones motoras, lo que puede conducir a parálisis de menor o mayor grado. Y finalmente, las alteraciones en la capacidad de aprendizaje, retención de memoria y cambios emocionales. Dichas alteraciones son causadas por alguno de los mecanismos de acción
neurotóxicos que determinan la interacción directa en el sistema nervioso y el xenobiótico o sus metabolitos. Las neuropatías, este mecanismo va a hacer referencia a aquellas sustancias que actúan directamente sobre las neuronas, provocando su degeneración e incluso su muerte. El proceso de degeneración neuronal, una vez que ha tenido lugar, es irreversible y permanente. En general, el efecto provocado por esta clase de agentes neurotóxicos se caracteriza por la aparición de encefalopatías, produciendo en algunos casos una disfunción global y en otros un efecto más concreto, debido a la especificidad del neurotóxico, por un grupo de neuronas determinadas, dando lugar a este supuesto a una pérdida de funcionalidad muy particular. Por ejemplo, el trimetilestaño produce un daño neuronal difuso con inflamación celular y necrosis, siendo el hipocampo la parte del cerebro más vulnerable. Sin embargo, el mecanismo neurotóxico todavía no se conoce con exactitud. Eh, los compuestos organomercuriales están dentro de esta categoría de agentes neurotóxicos. Entre ellos, uno de los más estudiados es el metilmercurio, que afecta sobre todo a las neuronas del córtex visual y del córtex del cerebelo, provocando un daño neuronal, evidentemente. En cuanto a las axonopatías, pues en este caso el agente neurotóxico actúa directamente sobre el axón. El axón degenera y provoca una desnaturalización de la mielina que envuelve al mismo, lo que puede producir un gap o ruptura del axón, quedando el cuerpo neuronal intacto. La consecuencia principal de este hecho es la dificultad en la transmisión del impulso nervioso. Si la acción neurotóxica tiene lugar sobre los axones del sistema nervioso central, el proceso es irreversible. Pero si el efecto tóxico sobre los axones del sistema nervioso periférico puede ser reversible. En cuanto a las mielopatías, el agente neurotóxico interacciona directamente con la mielina o con las células mielinizantes o productoras de mielina. La mielina se desnaturaliza produciéndose la separación con el axón y la consiguiente pérdida selectiva de la misma. La gravedad de este efecto depende directamente de la extensión de la desminialización y si el sistema nervioso periférico o el central es el sistema afectado. En cualquier caso, la principal consecuencia de este hecho es la alteración de la transmisión del impulso nervioso, o en casos graves, cuando la desmielinización es más extensa, puede producirse un bloqueo de la transmisión del mismo. La toxicidad asociada a la neurotransmisión. Aquí existe un grupo importante de sustancias, como son las drogas o productos farmacológicos sintéticos, que interaccionan con receptores específicos del sistema nervioso, alterando la comunicación intercelular. La principal consecuencia es la interrupción parcial o total del impulso nervioso. El efecto agudo de estas sustancias depende directamente de la concentración a la que se encuentran en el lugar de interacción. Por ejemplo, la cocaína es un psicoestimulante que tiene acción anestésica local e inhibe la recaptación neuronal de catecolaminas y serotoninas, alterando de esta manera la comunicación transimpática. Aquí en la imagen podemos ver diversos tóxicos, como lo es el 1-metil-4-fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridinio o MPTP para los cuates, la retenona, en su abreviatura ROT, el paraquat, que es PQ, y la 6-hidroxidopamina, que es el 6-OHDA.
Estos tóxicos atraviesan la barrera hematoencefálica. Posterior a ello, el MPTP entra al astrocito donde es metabolizado por la monoaminooxidasa B y se transforma en el 1-metil-4-fenil-piridinio. Aquí se va a liberar el espacio presináptico y entra en las neuronas dopaminérgicas a través del transportador de dopamina y se va a ir directamente a la mitocondria. La ROT, PQ y la 6-OHDA atraviesan la membrana de las neuronas y también se dirigen a la mitocondria. Todos estos tóxicos actúan inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, lo cual aumenta la generación de especies reactivas de oxígeno, disminuye el potencial redox y por lo tanto la síntesis de ATP. La generación de especies reactivas de oxígeno induce estrés oxidativo, propiciando daño a las biomoléculas. Y todo esto fomenta la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Y pues ahora los voy a dejar con el medicoblasto Rubén. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo soy el medicoblasto Rubén del Poderosísimo Instituto Politécnico Nacional, donde vamos a responder a la pregunta de quién está en riesgo. En sí, todo el mundo corre el riesgo de verse afectado negativamente por las sustancias neurotóxicas, pero individuos en ciertos grupos de edad, estados de salud y ocupaciones van a enfrentar una mayor probabilidad de efectos adversos, empezando principalmente con un sistema nervioso en desarrollo. Este particularmente va a ser vulnerable a algunas sustancias neurotóxicas por varias razones, y una de estas es que está creciendo activamente y estableciendo redes celulares, lo que la sangre y sangre-cerebro, que va a ser su barrera, que protege gran parte del cerebro adulto y la médula espinal de algunas sustancias tóxicas, no se ha formado completamente, y como también la desintoxicación de los sistemas no está completamente desarrollado. También encontramos a los ancianos, que van a ser más susceptibles a ciertas sustancias neurotóxicas por la disminución de la estructura y función de su sistema nervioso, ya que con la edad limita su capacidad para responder o compensar los efectos tóxicos. Esto va a aumentar también la disminución de la función hepática renal y esto va a llevar a la susceptibilidad a sustancias tóxicas. También encontramos a las personas que padecen enfermedades crónicas, especialmente los que sufren enfermedades neurológicas o trastornos psiquiátricos. Estos van a estar en riesgo porque las sustancias neurotóxicas pueden exacerbar los problemas existentes. Por ejemplo, sacado del libro Golan, se relaciona principalmente con el uso de agentes quimioterapéuticos anticancerígenos citotóxicos. Otra de los del área van a ser los trabajadores de la industria y la agricultura. Estos a menudo van a experimentar exposiciones a sustancias tóxicas más tóxicas de lo habitual, donde encontramos plaguicidas y disolventes neurotóxicos. También encontramos a las personas que abusan de las drogas psicoactivas, ya que ellos infectan efectos neurotóxicos particularmente severos. Así que hay que decir no al éxtasis por nosotros y por el FET ingeniero. Y los voy a dejar con mi compañera medicoblasto Lisbeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth y también soy un medicoblasto. Siguiendo con lo que nos habla el medicoblasto Rubén, vamos a hablar de los fármacos tóxicos en la neurotoxicidad. Y bueno, el mecanismo patogénico subyacente en la aparición de cuadros neurológicos con distintos fármacos está relacionado con efecto tóxico directo o como consecuencia de trastornos metabólicos intermedios. La vía de administración, la edad
la dosis total administrada o las interacciones con otros fármacos van a ser factores a tener presentes. Los síndromes clínicos que van a presentarse varían desde la encefalopatía a cuadros de hipertensión intracraneal o por lesión del sistema nervioso periférico, ya sean las polineuropatías, las miopatías o síndromes miasteniformes. A continuación, hablaré de algunos grupos en específico y sus consecuencias de acuerdo al tema en cuestión. Nuestro primer grupo serían los medicamentos antiarrítmicos y bueno, los más empleados son los calcioantagonistas, los betabloqueadores, la amiodarona, el propafenona y sotalol. Los principales efectos secundarios de estos medicamentos son grados de encefalopatías, temblor o síndromes miasteniformes. Después tenemos a los antibióticos. Algunos ejemplos van a ser las quinolonas, los aminoglucósidos o el metronidazol. Aunque con poca frecuencia van a inducir la aparición de crisis cominciales, síndromes neuromusculares o cuadros cerebelosos. También tenemos a los medicamentos antineoplásicos. Aquí va a ser más frecuente la aparición de la polineuropatía, la miopatía o la encefalopatía. Algunas ocasiones no serán diagnosticadas y se van a atribuir a su enfermedad de base o la que se esté tratando en su momento. Algunos ejemplos serían el busulfán, el mefalán, la carmustina, la dacarbazina y el temozolomida, la blomicina, atranciclinas, doxorubicina y la D-actinomicina. Yo sé que sí son nombres muy raros, pero tenemos que tomarlos en cuenta. Y bueno, como siguiente tenemos a los fármacos antiepilépticos, que quizás son uno de los grupos más habituales implicados en los síntomas neurológicos y artrógenos debido a su uso frecuente en la politerapia o como consecuencia del creciente abanico de sus indicaciones. En los últimos años se ha visto un incremento de estos, inclusive pues con la pandemia. Hemos de tener presente que muchas personas tuvieron problemas muy severos que pues al contactar con un especialista pues tuvieron que pues verse en la necesidad de empezar a inducirse con estos fármacos antiepilépticos y también antidepresivos. Y bueno, como ejemplos tendríamos a la carbamazepina, al que es el tegretol, la trileptal, Plixtex, la epanutin, la neocidantoína, el neurotin, el Vimpar, el Crisomet, el Avileno y el Lamictal. Y por último, el Keppra. Y bueno, ahora hablemos de los antidepresivos. Estos van a ser identificados como agentes causales de cuadros encefalopáticos o parkinsonianos. Tenemos a la fluoxetina, a la cetralina, a la paroxetina, al citalopram y el escitalopram. Y bueno, por último, pues también diferentes vacunas provocan síndromes neurológicos como afectación del sistema nervioso central, que vendría siendo la encefalitis o mielitis, o del sistema nervioso periférico, que algunos ejemplos serían la plexitis braquial, como consecuencia de la puesta en marcha de mecanismos inmunológicos o por efecto neurotropo directo del virus atenuado.
tenemos que tener en cuenta que esto es en un porcentaje muy bajo y que el uso de vacunas sigue siendo la primera opción. Y bueno, aquí, bueno, más específico, podríamos hablar de algunos fármacos que vendría siendo el tacrolimus. Este va a tener un tipo de reacción dosis dependiente y va a tener afectación en el sistema nervioso central, con síntomas como cefalea, insomnio, amnesia, ansiedad, confusión y depresión. En el motor vamos a tener temblores, disartria, parálisis flácida, cuadriparesia y mioclono. En el sensitivo se van a presentar paresestesias, vértigo, fotofobia y acúfenos. Otro fármaco también presente va a ser el paclitaxel. Este va a ser también un tipo de reacción dosis dependiente. En el sistema nervioso central vamos a tener convulsiones, síncope, ataxia y encefalopatía. En el motor se van a presentar la pérdida de los reflejos, los osteotendinosos, habilidades motoras finas y una marcha inestable. En el sensitivo habrá parestesias, disestesias y entumecimiento. También se va a presentar la pérdida de la sensibilidad a la vibración y la temperatura. También tenemos fármacos como la vincristina, que este va a ser dosis tiempo dependiente. Se van a presentar síntomas como depresión, agitación, convulsiones, incluso algunas ocasiones coma. Se va a ver una disminución de reflejos osteotendinosos también, una parálisis de pares craneales que va a significar una diplopía, una disfagia o parálisis facial. Y sensitiva vamos a tener una afectación en la neuralgia del trigémino, dolor neuropático y ceguera nocturna. También el fármaco oxaliplatino va a ser de tipo dosis dependiente. Se va a presentar ataxia, pérdida de movimientos finos y disfagia. Y por último, en el sensitivo vamos a tener neuropatía periférica. Este se va a presentar muy comúnmente y disestesias. Y por último, faringolaringias. También vamos a tener los fármacos estabudina, que va a ser de tipo dosis dependiente y se van a presentar síntomas como insomnio, neuropatía motora ascendente, similar a la de Guillain-Barré, mialgias y neuropatías periféricas dolorosas en más del 52%. También tenemos al aciclovir, que es muy conocido, también va a ser dosis dependiente, va a presentarse la depresión, agitación, convulsiones, coma, ataxia y la disartria. También tenemos a la neuropatía periférica. Y por último, la ceftazidima, que va a ser de tipo reacción idiosincrática. Va a presentar ansiedad, confusión, depresión y convulsiones. También va a tener asterixis, hiperexcitabilidad muscular, parestesias y ataxias. Eso sería todo por mi parte y los dejo con el médico Blasto, Michelle. Hola, me presento, soy Guadalupe Michelle Sánchez, perteneciente también al grupo de Médico Blastos, y a mí me tocó hablarles sobre la clasificación de lesiones que son generadas por toxicidad. Bueno, clasificaremos las lesiones en 3 grupos. Se clasificarán en sustancias que actúan sobre la mielina, provocando mielinopatías.
sustancias que actúan sobre los axones, provocando axonopatías, así como sustancias asociadas al daño neuronal que provocan neuropatías, las cuales son alteraciones que explicaron con anterioridad mis compañeros. Bueno, en cuanto a sustancias que actúan sobre la mielina, tenemos a sustancias como amidorana, tiene un mecanismo neurotóxico como la degeneración axonal, así como la desminilización, provocando alteraciones neurológicas como neuropatía periférica. También tenemos otra sustancia como el bromuro de etidio, que genera un mecanismo como edema intramielínico, espongiolosis de la materia blanca, provocando en sí encefalopatías, que esto fue comprobado principalmente en animales. Tenemos a la sustancia cianato, que genera degeneración axonal y desmielinización, provocando neuropatía periférica. Alexaclorofeno, que provoca edema intramielínico en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, provocando alteraciones neurológicas como confusión, temblores e irritabilidad. Y también tenemos al perexileno. Este principalmente genera su mecanismo neurotóxico en inclusiones en las células de Schwann, provocando neuropatías periféricas. Otro ejemplo sería el telurio, que genera un mecanismo neurotóxico como es la desminilización, provocando alteraciones neurológicas como la parálisis de las extremidades, al trilistilestaño, que provoca mecanismo neurotóxico como es la inflamación del cerebro con edema intramielínico, provocando a su vez dolor de cabeza, fotofobia, vómito y paraplegia. Por último tenemos a la cuprizona, que tiene un mecanismo neurotóxico provocando edema intramielínico, espongiosis de la materia blanca, que actualmente no se ha conocido cuál es la alteración neurológica que provoca. En cuanto a sustancias que actúan sobre los axones generando axonopatías, tenemos a las sustancias clioquinol, que genera un mecanismo neurotóxico como la degeneración axonal, médula espinal, en sistema nervioso periférico, provocando alteraciones neurológicas como lo son encefalopatías, neuropatías y mielopatías. Tenemos también a la sustancia cloroquinona, que genera degeneración axonal, inclusiones en raíces dorsales de las células ganglionares, generando a su vez neuropatía periférica. A la famosa colchicina, que genera degeneración axonal, generando también, como el anterior, neuropatía periférica. Tenemos a los compuestos organofosforados, que genera degeneración axonal en sistema nervioso periférico y médula espinal, que genera neuropatía periférica retardada, así como al disulfuro de carbono, que genera degeneración axonal, inflamación de los neurofilamentos, generando en los pacientes psicosis y neuropatía periférica. Tenemos otras 4 sustancias, como lo son el quepone, que genera un mecanismo neurotóxico como es la inflamación axonal y degeneración, esto principalmente provocado en animales, provocando alteraciones neurológicas como temblores e incoordinación. Tenemos al disulfiram, que genera un mecanismo neurotóxico como es la degeneración axonal, inflamación de los axones distales, provocando neuropatías periféricas. Otro ejemplo sería la hidralacina, que provoca inflamación axonal, degeneración de las células olfativas epitelianas, generando también, como el anterior, neuropatía periférica, así como al metrodinazol, que genera degeneración axonal, lesiones del núcleo del cerebelo, provocando neuropatía sensitiva, periférica, ataxia y temblores. Y por último tenemos a las sustancias asociadas con el daño neuronal, que genera neuropatías. Tenemos al compuesto ácido domoico, que genera un mecanismo neurotóxico como es la pérdida neuronal en el hipocampo y amígdala palatina.
provocando pérdida de memoria, desorientación y temblores. Tenemos al arsénico, que genera inflamación del cerebro, degeneración axonal en el sistema nervioso periférico, provocando encefalopatías en una forma aguda, así como neuropatías periféricas. Tenemos también al clorafenicol, que genera pérdida neuronal, degeneración axonal, que esta a su vez puede provocar una neuritis óptica, así como encefalopatía periférica. Tenemos otras 4 sustancias, como son la cianida, que genera degeneración neuronal, desmielinización, focal, que provoca a su vez coma, convulsiones, distonia retardada. Tenemos al manganeso, que genera degeneración del stratum y globus pálidos, que provoca alteraciones emocionales, parkinsonismo y distonia. Y por último tenemos al plomo, que puede generar inflamación del cerebro periaxonal en el sistema nervioso periférico, que a su vez tiene como consecuencia encefalopatía, dificultad en el aprendizaje y dolor de cabeza, así como hiperactividad. Bueno, por último, los dejo con mi compañero Rubén, otro compañero perteneciente a los medicoblastos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy de regreso y estoy de regreso con lo que va a ser el diagnóstico. En el área clínica vamos a encontrar lo que va a ser la pérdida de reflejos y de sensibilidad vibratoria. Para pruebas complementarias y confirmar, vamos a encontrar el MG, que va a ser el electromiografía, y esto va a consistir en un estudio de conducción nerviosa, que son pruebas que miden la actividad eléctrica de los músculos y nervios. Otras pruebas que pueden llegar a valorar su uso va a ser las técnicas de valoración sensitiva cuantitativa, estudios de excitabilidad, ecografía del nervio y estudio de fibra fina. Este va a valorar las fibras mielinizadas gruesas. Sin embargo, en lo que va a ser el nervio periférico, tiene un componente de fibras mielínicas finas y amielínicas, disculpen. Después vamos a encontrar una biopsia de piel y vamos a encontrar también la escala total de Neuropathy Score. Consistir en ver cuántos síntomas podemos encontrar y así valorarlo, como se muestra en la tabla. Bueno, hola, yo soy el medicoblasto Fernando Almaraz y aprenderemos sobre tratamiento, prevención y pronóstico. ¡No te doy otra nomás! Bueno, tenemos prevención y control. Como objetivo principal debería ser prevenir el desarrollo de la neurotoxicidad, prevenir el empeoramiento de una neuropatía preexistente y disminuir el disconfort y el dolor, y permitir que los pacientes puedan realizar las actividades de su vida diaria. Una vez que la neurotoxicidad se desarrolla, ninguna estrategia la puede revertir, excepto quizás suspender el agente neurotóxico. Así, un manejo exitoso incluye la evaluación de la función neurológica, monitorización, intervenciones que proporcionen un alivio sintomático y la educación del paciente. También como medidas preventivas podemos proteger las manos y los pies a temperaturas externas, controlar la temperatura del agua y utilizar la ropa y calzado cómodo. En tratamiento, la aproximación del tratamiento a la neurotoxicidad es la eliminación o la reducción de la sustancia tóxica y de la terapia para revelar los síntomas o proporcionar el apoyo. El tratamiento puede también implicar el evitar a los agentes contaminadores como el aire, el agua y la comida. Algunos ejemplos de las terapias usadas en el tratamiento de neurotoxicidad van a incluir masajes y ejercicio. También el tratamiento puede ser analgésico. Ordinariamente la terapia analgésica comienza con fármacos no opioides, tales como los antiinflamatorios no esteroideos,
y los corticosteroides. Generalmente el dolor neuropático responde pobremente a los analgésicos habituales y puede requerir un tratamiento con analgésicos opioides, antidepresivos, anticonvulsionantes o una combinación de estos agentes. Los antidepresivos tricíclicos, y los anticonvulsionantes son la clave del tratamiento de la mayoría de los pacientes con cualquier tipo de dolor neuropático. Los fármacos antidepresivos como la nortriptilina o los inhibidores selectivos de la serotonina y norepinefrina pueden ser tan efectivos como la amitriptilina, que es el fármaco de elección y tienen menos efectos secundarios. Agentes neuroprotectores como la amifostina es un citoprotector indicado a la prevención de la nefrotoxicidad inducida por el cisplatino y también parece prevenir otros tipos de toxicidad, incluyendo los efectos neurotóxicos del cisplatino 21. Más reciente, la amifostina se mostró prometedora como tratamiento de rescate de pacientes con neuropatía preexistente. Aparte, ya mencionamos un poco sobre el tratamiento no farmacológico. Este va a consistir básicamente en hacer ejercicio, hidroterapia, masajes, electroterapia, acupuntura, magnetismo, suplementos vitamínicos, dietas y remedios caseros. Estas intervenciones tienen la ventaja de ser percibidas como seguras, aunque su efectividad no está al 100% comprobada. En pronóstico, el pronóstico es el resultado de la neurotoxicidad. Va a depender de la duración y el fragmento de la exposición a la sustancia tóxica, así como el grado de daño en los nervios. La exposición de las neurotoxinas puede ser fatal en algunos casos, mientras que en otras los pacientes van a sobrevivir, pero pueden no recuperarse totalmente. En otros casos el paciente se recupera totalmente después de haber suspendido el tratamiento o a pesar de recibir el tratamiento. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este tema y vamos a dar una conclusión sobre la neurotoxicidad. Como sabemos, siempre o todos hemos probado en algún momento de nuestra vida algún tipo de sustancia psicoactiva, ya sea por prescripción médica, tras un largo día de trabajo o por necesidad, o un viernes por la noche. Por lo que prácticamente todos corremos el riesgo de sufrir neurotoxicidad por fármacos, ya que los fármacos pueden actuar como aliados en contra o ambos, dependiendo de la situación en la que uno esté. Van a existir muchos factores que pueden contribuir de manera compleja al desarrollo del cerebro. Estos van a incluir los factores socioeconómicos, estrés, nutrición, contaminantes, etc. Y una rápida identificación, diagnóstico y tratamiento de la neurotoxicidad es un componente crítico del cuidado humano. El reconocimiento de las condiciones de riesgo y manifestaciones tempranas van a permitir las modificaciones del tratamiento que va a reducir el riesgo de efectos severos y letales. Ya que una vez que la neurotoxicidad se va a presentar, la suspensión del neurotóxico va a ser la única estrategia que nos ayudará a revertir con más seguridad los síntomas de la neurotoxicidad, de acuerdo a cuál sea el medicamento que lo haya provocado o el fármaco psicoactivo. Muchas gracias, médico Blastor Rubén, por este gran resumen. Y a todos los otros medicoblastos, también muchas gracias. Fue una ponencia verdaderamente magistral. Estoy seguro que todos ahora manejan a la perfección este tema. Y es por ello que queremos darle un regalo a todos nuestros oyentes. Sí, escucharon muy bien. Realizaremos 10 preguntas, todas ellas del tema expuesto. Y a las primeras 3 personas que nos envíen las respuestas correctas a nuestro Instagram, @medicoblastosENMH, les enviaremos de regalo un kit sorpresa de parte de todo el equipo Médico Blasto. Así que, te escuchamos, Médico Blasto Lisbeth.
1. Principales fármacos que su uso induce a la neurotoxicidad. 2. En el diagnóstico clínico, ¿qué anomalías nos hace pensar en neurotoxicidad? 3. Medicamento que es utilizado como agente protector de la neurotoxicidad. 4. Medida preventiva de la neurotoxicidad. 5. Ejemplo de sustancia que puede provocar mielinopatías. A. Pepto-Bismol. B. Paracetamol. C. Telurio. 6. Ejemplo de sustancia que daña los axones del cerebro generando una axonopatía. A. Agua. B. Colchicina. C. Potasio. 7. Grupo más habitualmente implicado en los síntomas neurológicos y artrógenos debido a su uso frecuente en la politerapia o como consecuencia del creciente abanico de sus indicaciones. 8. Son identificados como agentes causales de cuadros encefalopáticos o parkinsonianos. 9. Las exposiciones a sustancias neurotóxicas pueden producir 3 tipos de alteraciones. ¿Cuáles son? 10. Dentro de la neurotoxicidad, ¿qué implica el efecto adverso? Bueno, quiero dar las gracias por haber escuchado este podcast de parte del equipo Médico Blasto y espero haya sido de su agrado.